Martes 16 de febrero de 2021. Estimados amigos, una ola de incertidumbre y frustración cruza a la sociedad democrática ante el abandono de los problemas más graves que la aquejan por parte de las autoridades de los tres poderes del Estado, quienes asisten impávidos a la escalada de una crisis institucional que ofrece un muy mal pronóstico. Crisis que en la sociedad civil muchos aún porfían en no reconocer, atribuyendo su existencia a una visión exagerada. A costa de cansar a quienes sí tienen conciencia del destino que espera nuestro país si dicha crisis no es controlada a tiempo, no podemos dejar de mencionar a los incrédulos algunos de los componentes de mayor gravedad que activan este progresivo descalabro institucional. Entre otros, podemos citar el conflicto narcoterrorista que vive la macrorregión araucana, la invasión de inmigrantes ilegales a través de la frontera norte, la violencia callejera fuera de control efectivo, la pérdida de toda autoridad por parte de las policías, la desconfianza conseguida por una justicia zigzagueante e ideologizada, las provocadoras violaciones a la Constitución por el mundo parlamentario, la corrupción creciente en el ámbito público y privado y finalmente la pérdida del respeto mutuo y la instalación de sentimientos de odio irreconciliable en nuestros ciudadanos. Esta suma de factores, cuya lista puede ser largamente incrementada por ustedes, se origina, como sabemos, en la laboriosa destrucción de reglas y normas llevada a cabo por la izquierda, junto a la penetración cultural y pérdida de valores morales que han devenido en el desbarajuste que hoy vivimos y que es oficialmente ignorado por las máximas autoridades del Estado y especialmente por los integrantes de la clase política, quienes continúan con sus vidas como si el país estuviese en completa normalidad. Es posible que los más jóvenes, intencionadamente privados de la formación cívica acostumbrada en el pasado, no cuenten con los elementos de juicio necesarios para dimensionar la amenaza de quiebre institucional que se cierne sobre la sociedad. Los más viejos, sin embargo, recordarán los hechos que dieron lugar a la gran crisis de los años 70, en especial la escalada de odio y de violencia que precedió al estallido de la sociedad chilena y de sus Fuerzas Armadas para restablecer el orden y la paz. Si bien hoy existe la posibilidad de que la indiferencia de las autoridades pueda formar parte de una estrategia para mantener a la sociedad ajena al deterioro progresivo del aparataje estatal, no es aceptable que tras bambalinas quienes ejercen el poder del Estado no hagan nada para evitar su colapso y mantengan a la ciudadanía ignorante de las amenazas que se ciernen sobre este. No podemos, desde luego, esperar que la clase política representada en el Congreso vaya a asumir tal responsabilidad, penetrada como se encuentra por la corrupción y el fanatismo ideológico. Tampoco podemos pretender que lo haga un gobierno dirigido en forma personalista y ególatra, carente de toda visión de estadista y del coraje necesario, desesperado como está por llegar cuanto antes al final de su mandato. El Poder Judicial, por su parte, hace muchos años que dejó de jugar un rol relevante en las decisiones de Estado, no en aquellas que tienen que ver con su administración, tarea de exclusiva responsabilidad del gobierno de turno, sino en las materias que afectan la estabilidad institucional y jurídica del Estado de Derecho. No es posible a estas alturas que una parte del territorio donde ejercen su jurisdicción los tribunales de justicia se encuentre simplemente sin acceso por estar bajo el dominio de grupos armados. Algo tendrían que haber dicho hace ya bastante tiempo desde la Corte Suprema, atendiendo a su responsabilidad en el ejercicio del preciado bien de la justicia. Pero es la sociedad civil, aquella que convive a diario con la violencia, el terrorismo, la delincuencia, la anarquía, la que con su pasividad no da muestras de reconocer ni querer superar la crisis que destruirá su futuro. Mientras las turbas violentistas, manejadas por unos pocos criminales subversivos, hacen de las suyas en calles y campos, una insoportable y entreguista conformidad es observada en los sectores afectados, demostrando una pérdida del coraje natural que despierta el espíritu de supervivencia en un nivel jamás visto en el pasado. La fuerza incomparable de la resistencia femenina a Allende y a sus vándalos revolucionarios parece haber sido olvidada en algún rincón de los recuerdos sin ser capaz de volver a brotar como lo hizo en el pasado. El espíritu valiente y decidido de trabajadores y empresarios que unidos en un solo corazón lucharon para defender sus fábricas y campos de la agresión revolucionaria ya no existe, o si está,
no parece contar con el coraje y decisión de aquellos que impidieron las ocupaciones ilegales a costa de arriesgar sus propias vidas. En las redes se escuchan nuevamente voces que exigen la intervención patriótica de las Fuerzas Armadas, olvidando que tras la gesta del 11 de septiembre, cientos de militares han sido perseguidos y encarcelados con argucias leguleyas, como el secuestro permanente o la aplicación extemporánea del Tratado de Roma, a vista y paciencia de quienes hoy claman por su apoyo. Son esas voces a las que se debe de exigir que expongan públicamente qué es lo que han hecho para evitar la venganza cobarde a que han sido sometidos los militares. ¿Qué han dicho respecto de la aplicación del mismo sistema procesal arcaico y desechado por injusto que tanto se ha criticado para el caso Frey, donde un mismo juez investiga, procesa y condena con absoluta libertad? Es a estas voces que hablan de la responsabilidad de los militares para con la patria, a quienes cabe preguntar qué han hecho con sus políticos, a quienes han dejado una y otra vez contribuir a la destrucción de la estructura legal y constitucional mediante modificaciones truchas. A estas voces quisiera preguntar si están dispuestos a hacer algo para defender su vida como hombres o si llorarán como mujer por lo que perdieron tras no hacer nada. En fin, es hora de ponernos serios y junto con seguir exigiendo a nuestras autoridades que de una vez por todas asuman el peligro que nos amenaza, definamos la forma en que defenderemos a nuestro Chile de la penetración ideológica que pretende dominarnos para transformarnos en Chilezuela. Del gobierno de Piñera poco o nada podemos esperar, salvo un manejo adecuado de la vacunación, pero sin la menor atención real a los problemas de fondo de la institucionalidad. En general, podemos concluir que sin un sistema de inteligencia interna debidamente organizado, capacitado y dotado de las facultades y recursos necesarios, el gobierno seguirá dando palos de ciego, como lo hace con su coordinador de seguridad del sur. La clase política continuará viviendo su fantasía circense, con un diputado acusado de violación recibiendo una multa por el 10% de lo que percibe mensualmente. La justicia agregará a su desprestigio el insólito aporte del juez de derechos humanos de Temuco, quien en un arrebato de egolatría se cita a sí mismo como referente de las ciencias jurídicas para dictar un fallo. Finalmente, con un presidente que vive en la estratosfera y dedica su tiempo al culto a las encuestas de opinión, nada podemos esperar salvo un creciente agravamiento de la situación. Así nos vamos a ningún lado más que al desastre. Y si las autoridades no son capaces, no se atreven o no desean involucrarse en la solución de la crisis, es la sociedad civil la que tiene la primerísima obligación de asegurar la supervivencia de los valores patrios y culturales que dan sentido a nuestra condición de chilenos. Honrar nuestro pasado es un deber irrenunciable para cada uno de nosotros, y ello implica impedir que se nos instale a la fuerza un modelo ajeno a nuestra forma de vida. Ya lo vivimos hace casi 50 años y el rechazo fue inmensamente mayoritario, aunque la izquierda lo trate de negar. La sociedad no debe demorar su despertar, ya que los enemigos de Chile avanzan rápidamente en su preparación. Es hora de salir de la comodidad y formar filas junto a familiares y amigos para organizar la defensa de lo propio. Es hora de poner freno a la osadía revolucionaria y narcoterrorista que invade calles, plazas y campos, sustituyendo con nuestros pechos la incapacidad del gobierno. Es este quien nos empuja hacia una indeseada pero inevitable función de autodefensa. Sabemos que a la cobardía de nuestros gobernantes se suma, por desgracia, la existencia de un marco legal incompleto y sediciosamente saboteado que limita las posibilidades de empleo efectivo de las Fuerzas Armadas para acabar con los enemigos de Chile. La responsabilidad que nos queda es velar por sobrevivir, negando la consecución de sus perversos objetivos a los enemigos de Chile. Soy Patricio Quilot.